El viento salado del Mediterráneo azotaba mi rostro mientras el mensaje llegaba. Un vídeo apenas 2 minutos, pero suficiente para destrozarme. Lola, lo siento, no puedo seguir, dijo su voz, fría como el mármol, desde la pantalla de mi teléfono. Me llamo Lola, tengo 32 años, y hasta ese momento mi vida en el pequeño pueblo de Cadaqués había sido un mosaico de días soleados y noches cálidas junto a Elena, la doctora del pueblo, mi amor durante 6 años. Vivíamos en una casita blanca con vistas al mar, donde las bugambillas trepaban por las paredes y el aroma a sal impregnaba cada rincón. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, mi mundo se desmoronó. Elena, con su cabello corto y sus ojos verdes que siempre parecían guardar un secreto, había sido mi refugio. Nos conocimos en una fiesta de San Juan entre hogueras y risas, cuando yo, una pintora bohemia que apenas vendía sus cuadros, choqué con ella mientras bailaba descalza en la playa. Ella era todo lo que yo no, estructurada, racional, una mujer que salvaba vidas mientras yo intentaba capturarlas en lienzos. Pero nos enamoramos ferozmente como si el universo hubiera conspirado para cruzarnos. El vídeo llegó sin previo aviso. Estaba en el mercado comprando tomates para la cena, cuando mi teléfono vibró. Lo abrí esperando una de sus notas de voz cariñosas, pero en lugar de eso vi su rostro pálido, sus labios temblando mientras decía, no es justo para ti ni para mí. Necesito espacio, Lola. Lo siento. Luego la pantalla se apagó y con ella, mi corazón. Caminé por las calles empedradas de Cadaqués, con el teléfono apretado en la mano, como si pudiera cambiar lo que acababa de ver. La gente me miraba, los vecinos susurraban, pero yo solo sentía el vacío. ¿Cómo podía alguien que prometió amarme eternamente dejarme así, con un vídeo? Me detuve frente al mar, donde tantas veces nos habíamos sentado juntas, y dejé que las lágrimas cayeran. Esa noche no dormí. Me quedé en el taller, rodeada de mis lienzos a medio terminar, pintando trazos furiosos de rojos y negros, como si pudiera exorcizar el dolor. Pero no era suficiente. Elena no solo se había ido, había dejado una grieta en mi alma que no sabía cómo cerrar. A la mañana siguiente decidí buscar respuestas. No podía aceptar que 6 años se desvanecieran en un mensaje. Me dirigí al pequeño hospital donde Elena trabajaba, un edificio blanco con ventanas que daban al puerto. La recepcionista, una mujer mayor llamada Carmen, me miró con pena. Elena no está, querida. Se fue ayer, pidió una transferencia a Barcelona. ¿Barcelona? Mi voz tembló. ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijo nada? Carmen bajó la mirada, incómoda. No lo sé, Lola. Solo sé que se fue muy rápido. Dijo que necesitaba un cambio. Salí del hospital con el corazón en un puño. Barcelona estaba a solo 3 horas, pero para mí, era otro mundo. ¿Por qué no me había enfrentado en persona? ¿Qué escondía? Decidí que no me rendiría. Si Elena quería dejarme, tendría que mirarme a los ojos y explicármelo. Subí al primer autobús hacia Barcelona, con una mochila llena de preguntas y el vídeo repitiéndose en mi mente. No sabía qué encontraría, pero algo en mí, quizás la terquedad o el amor que aún ardía, me empujaba a seguirla. Mientras el autobús serpenteaba por la costa, pensé en los momentos que habíamos compartido, las noches pintando mientras ella leía a mi lado, los paseos por la playa, las promesas susurradas bajo las estrellas. ¿Cómo podía todo eso desvanecerse? Llegué a Barcelona al mediodía, con el sol abrasador sobre las calles abarrotadas. No tenía idea de dónde buscarla, pero sabía que Elena trabajaba en el Hospital Clínic. Me dirigí allí con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. En la recepción, pregunté por ella, pero me dijeron que no estaba de turno hasta la noche. Decidí esperar en una cafetería cercana, observando a la gente pasar, cada rostro un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras el mío se detenía. Fue entonces cuando vi a una mujer que me resultó familiar. Alta, con el cabello recogido en un moño desordenado, estaba sentada en una mesa al otro lado de la calle, hablando con alguien. Mi corazón dio un vuelco. Era Sofía, una vieja amiga de Elena, alguien con quien siempre había tenido una relación tensa. Sofía nunca aprobó nuestra relación,
siempre con comentarios sutiles que me hacían sentir menos. ¿Qué hacía allí? ¿Estaba conectada con la partida de Elena? Me acerqué tratando de mantener la calma. Sofía, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Ella levantó la vista sorprendida, y por un instante vi algo en sus ojos, culpa. Lola, ¿qué haces aquí? Preguntó claramente incómoda. Busco a Elena. ¿Sabes dónde está? Sofía apartó la mirada, jugueteando con su café. No sé, Lola. Ella solo necesitaba un cambio. Deberías dejarla ir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Dejarla ir? No podía. No después de todo lo que habíamos construido. Pero algo en su tono, en su nerviosismo, me hizo sospechar. ¿Qué me estaba ocultando? Decidí quedarme en Barcelona. Alquilé una habitación barata en un hostal del barrio gótico y pasé los días buscando pistas. Visité el hospital, hablé con colegas de Elena, pero nadie sabía nada, o no querían decirlo. Cada noche volvía al vídeo, torturándome con su voz, buscando en sus palabras alguna verdad escondida. Pero no encontraba nada. Una semana después, recibí un mensaje anónimo. Solo una línea: mira en el café La Luna mañana a las 8. Mi corazón se aceleró. ¿Era una trampa? ¿Una pista? No lo sabía, pero no podía ignorarlo. Algo me decía que allí encontraría respuestas, o al menos, un pedazo de la verdad que Elena me había negado. El café La Luna era un rincón oscuro y bohemio en el corazón de Barcelona, con paredes cubiertas de carteles de jazz y mesas de madera gastada. Llegué a las 7:50 con los nervios a flor de piel, y me senté en una esquina desde donde podía ver la entrada. El mensaje anónimo me había dado esperanza, pero también miedo. ¿Y si era Elena quien me había citado? ¿O alguien que quería hacerme daño? A las 8 en punto, una figura entró. No era Elena, sino una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello teñido de azul y un piercing en la ceja. Se acercó a mi mesa sin dudar, como si me conociera. Lola, ¿verdad?, dijo sentándose sin pedir permiso. Su acento era claramente catalán, y sus ojos tenían una intensidad que me puso en alerta. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Me llamo Clara. Trabajo en el hospital con Elena. Sé lo que pasó entre ustedes. Mi corazón dio un salto. ¿Qué sabes? ¿Dónde está ella? Clara suspiró, mirando alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. No es tan simple, Lola. Elena no se fue solo por querer un cambio. Hay cosas que no te ha contado. Sus palabras me dejaron helada. ¿Cosas que no me había contado? Durante 6 años, pensé que lo sabía todo sobre Elena, sus miedos, sus sueños, la forma en que arrugaba la nariz cuando estaba nerviosa. Pero ahora, esta desconocida me decía que había secretos. ¿Qué cosas?, pregunté casi suplicando. Clara bajó la voz. Elena está metida en algo complicado. No puedo decirte más aquí. Pero si quieres respuestas, ven al hospital mañana por la noche. Hay alguien que puede explicártelo mejor. ¿Quién? Insistí, pero Clara ya se estaba levantando. Mañana, Lola. A las 10, en la entrada trasera del hospital. No hagas preguntas ahora. Se fue tan rápido como había llegado, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche apenas dormí, atrapada entre la rabia y la esperanza. ¿En qué estaba metida Elena? ¿Era una excusa para dejarme, o algo más grande? La idea de que me hubiera mentido durante años me destrozaba, pero no podía rendirme. Al día siguiente llegué al hospital a las 9:45, escondida en las sombras de un callejón cercano. La entrada trasera era un lugar olvidado con contenedores de basura y una puerta metálica oxidada. A las 10 en punto, una figura salió. No era Elena, sino un hombre mayor de unos 60 años, con gafas gruesas y un aire cansado. Se presentó como el doctor Martínez, jefe del departamento de Elena.
Lola, sé que esto es difícil, dijo su voz grave pero amable. Elena no quería hacerte daño. Pero está en problemas, y no podía arrastrarte con ella. ¿Qué problemas? Exigí mi paciencia al límite. El doctor Martínez dudó mirando hacia la calle como si temiera ser visto. Elena descubrió algo en el hospital. Irregularidades. Medicamentos que desaparecían, facturas falsas. Quiso investigarlo pero se metió con las personas equivocadas. Tuvo que irse para protegerse. Y para protegerte a ti. Mis piernas temblaron. Elena, mi Elena, ¿metida en un escándalo? No podía creerlo, pero el tono del doctor no dejaba lugar a dudas. ¿Dónde está ahora?, pregunté desesperada. No lo sé, admitió. Se fue hace una semana, después de recibir amenazas. Me pidió que no te dijera nada, pero... Vi tu dolor. No podía quedarme callado. Salí de allí aturdida, con la cabeza dando vueltas. Elena no solo me había dejado, estaba huyendo. ¿De qué? ¿De quién? Decidí volver al Café La Luna, esperando encontrar a Clara, pero no estaba allí. En su lugar, encontré una nota debajo de mi taza de café: no busques más, Lola. Por tu seguridad, déjalo ir. Pero no podía dejarlo ir. Elena era mi vida, mi hogar. Si estaba en peligro, tenía que encontrarla. Pasé los días siguientes investigando, hablando con cualquiera que pudiera darme una pista. Visité bares, hablé con enfermeras, incluso soborné a un guardia del hospital para que me dejara ver los registros. Todo apuntaba a una red de corrupción dentro del hospital, algo que involucraba a figuras poderosas en Barcelona. Una noche, mientras caminaba por el barrio gótico, sentí que alguien me seguía. Giré pero no vi nada, solo sombras. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era paranoia, o alguien realmente me vigilaba? Decidí cambiar de táctica. Si no podía encontrar a Elena directamente, buscaría a Sofía. Ella tenía que saber algo. La encontré en un bar de Gracia, riendo con un grupo de amigos. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. Lola, por favor, vete, dijo arrastrándome a un rincón. No deberías estar aquí. ¿Dónde está Elena? Exigí, mi voz cortante. Sofía suspiró, sus ojos llenos de algo que parecía lástima. Ella no quería hacerte daño, pero no puedes seguirla. Está fuera de tu alcance ahora. Sus palabras me enfurecieron. ¿Fuera de mi alcance? Era mi pareja. 6 años, Sofía. ¿Qué sabes tú que yo no? Por un momento pensé que no respondería. Pero entonces bajó la voz y dijo: Elena no se fue sola. ¿Hay alguien más? Esas palabras fueron un cuchillo en mi pecho. ¿Alguien más? No podía ser. Elena y yo éramos todo la una para la otra. Pero la duda se instaló, venenosa, en mi mente. ¿Y si todo lo que creía saber sobre ella era una mentira? Decidí que no podía confiar en Sofía. Volví al hostal y busqué en internet cualquier pista sobre Elena. Encontré un artículo sobre irregularidades en el Hospital Clínic, pero no mencionaba nombres. Sin embargo, había un comentario anónimo en un foro que hablaba de una doctora que había desaparecido tras hacer preguntas incómodas. ¿Era Elena? Esa noche soñé con ella. Estábamos en Cadaqués, riendo bajo las estrellas, pero cuando intenté tocarla, se desvaneció como humo. Desperté con lágrimas en los ojos y una determinación renovada. No importaba lo que encontrara, no importaba si había alguien más. Tenía que saber la verdad. Los días en Barcelona se convirtieron en una rutina obsesiva. Por la mañana, recorría los hospitales, cafeterías y lugares donde Elena podría haber estado. Por la noche revisaba el vídeo una y otra vez, buscando detalles que se me hubieran escapado. Su voz, su mirada, todo parecía diferente ahora, como si estuviera viendo a una extraña. Una tarde, mientras tomaba un café en el Born, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Lola, dijo una voz femenina, baja y apresurada.
Era Clara, la chica del café La Luna. Necesito verte, dijo. Ahora. En el parc de la Ciutadella. Lleva el teléfono. No pregunté por qué. Corrí hacia el parque esquivando turistas y ciclistas. Clara estaba sentada en un banco con una capucha cubriendo su cabello azul. Cuando me vio, se levantó y me entregó un sobre. No lo abras aquí, susurró. Léelo cuando estés sola. Y Lola, ten cuidado. Dentro del sobre había una nota escrita a mano y una llave pequeña. La nota decía: Elena está en Madrid. Busca el hostal El Sol, habitación 12. No confíes en nadie. Mi corazón latía con fuerza. ¿Madrid? ¿Por qué tan lejos? La llave era un misterio, pero no tenía tiempo para analizarlo. Compré un billete de tren y esa misma noche estaba rumbo a la capital. Madrid era un caos comparado con la calma de Cadaqués. Las calles estaban llenas de vida, pero yo solo sentía el peso de la incertidumbre. Llegué al hostal El Sol, un lugar modesto en el barrio de Lavapiés. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con el cabello teñido de rojo, me miró con desconfianza cuando pregunté por la habitación 12. No hay nadie allí, dijo encogiéndose de hombros. Está vacía desde hace días. ¿Puedo verla? Insistí mostrando la llave. La mujer dudó, pero finalmente me llevó al segundo piso. La habitación era pequeña, con una cama individual y una ventana que daba a un patio trasero. No había rastro de Elena, pero encontré algo bajo la almohada, un cuaderno pequeño con su letra. Mi corazón dio un vuelco. Era suyo. El cuaderno estaba lleno de anotaciones sobre el hospital, nombres, fechas, cantidades de medicamentos desaparecidos. También había una lista de iniciales y números de teléfono, algunos tachados con furia. En la última página, una frase: lo siento, Lola. No quería arrastrarte a esto. Lágrimas quemaron mis ojos. Elena no se había ido por otra persona. Estaba huyendo, pero no de mí, sino de algo mucho más grande. Guardé el cuaderno y decidí buscar a la única persona en Madrid que podría ayudarme, Ana, una amiga de la universidad de Elena que vivía en la ciudad. La contacté por redes sociales, y aunque al principio se mostró reticente, accedió a verme. Nos encontramos en una taberna del centro. Ana, una mujer de 35 años con el cabello rizado y una sonrisa cálida, me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Cuando terminé, suspiró. Lola, Elena me llamó hace 2 semanas. Estaba asustada. Dijo que había descubierto algo en el hospital, algo que podía arruinar vidas. Me pidió que no le contara a nadie, pero... No sabía que te había dejado así. ¿Dónde está ahora? Pregunté, mi voz quebrándose. No lo sé. Dijo que iba a moverse, que no podía quedarse en un solo lugar. Pero me dio un nombre, Javier Ruiz. Es un periodista que está investigando lo mismo que ella. Encontrar a Javier no fue fácil. Era un hombre esquivo, siempre cambiando de número y dirección. Pero después de días de mensajes y llamadas, logré contactarlo. Nos encontramos en un bar de Malasaña, un lugar lleno de estudiantes y música alta. Javier, de unos 40 años con barba desaliñada y ojos cansados, me miró con desconfianza. ¿Por qué debería hablar contigo? Preguntó, dando un sorbo a su cerveza. Porque amo a Elena, y ella está en peligro, respondí sin dudar. Javier suspiró. Elena se metió en un nido de víboras. Hay una red de tráfico de medicamentos en el hospital, conectada con gente poderosa. Ella encontró pruebas, pero alguien la traicionó. Tuvo que desaparecer. ¿Quién la traicionó? Pregunté, mi corazón latiendo con furia. No lo sé. Pero si quieres encontrarla, necesitas dejar de buscarla tan abiertamente. Te están siguiendo, Lola. Sus palabras me helaron la sangre. Recordé la sensación de ser observada en Barcelona, las sombras en las calles. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían?
Javier me dio una última pista, un almacén en las afueras de Madrid donde Elena había escondido pruebas. Si vas, ve con cuidado, advirtió. Esa noche, mientras miraba la llave que Clara me había dado, tomé una decisión. Iría al almacén. No sabía qué encontraría, pero cada paso me acercaba más a Elena, o al menos a la verdad. Mientras el tren me llevaba hacia las afueras, pensé en ella, en su risa, en su forma de mirarme como si fuera la única persona en el mundo. No podía rendirme, no ahora. El almacén estaba en un polígono industrial olvidado, rodeado de edificios abandonados y el zumbido lejano de la autopista. La llave encajó perfectamente en un candado oxidado, y la puerta chirrió al abrirse. Dentro el aire olía a polvo y metal. Encendí la linterna de mi teléfono, iluminando cajas apiladas y estanterías cubiertas de telarañas. Entre los trastos encontré una caja fuerte pequeña, escondida detrás de una pila de cartones. La llave de Clara abrió la cerradura con un clic. Dentro había documentos, USBs y una carta sellada con mi nombre. Temblando, la abrí. Era la letra de Elena, apresurada pero inconfundible. Lola, si estás leyendo esto, significa que no pude explicártelo en persona. Lo siento por el vídeo, por el silencio. Descubrí una red de corrupción en el hospital, medicamentos robados vendidos en el mercado negro. Intenté detenerlos, pero me amenazaron. No podía ponerte en peligro. Te amo, siempre lo haré. Por favor, no me busques más. Vive tu vida. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. No podía aceptar su súplica. Elena estaba viva en algún lugar, y yo no iba a abandonarla. Guardé los documentos y los USBs en mi mochila, decidida a entregárselos a Javier. Pero cuando salí del almacén, un coche negro estaba estacionado a pocos metros con las luces apagadas. Mi corazón se detuvo. Corrí, perdiéndome en las calles oscuras, hasta que estuve segura de que nadie me seguía. De vuelta en el hostal, conecté el USB a mi portátil. Había grabaciones de conversaciones, facturas falsificadas, nombres de personas influyentes en Barcelona. Era suficiente para exponer a todos, pero también suficiente para ponerme en peligro. Llamé a Javier y le conté lo que había encontrado. Esto es grande, Lola, dijo su voz tensa. Pero necesitas protección. Ven a mi piso mañana. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la dirección que Javier me había dado, noté un hombre siguiéndome. Alto, con una cicatriz en la mejilla, no intentaba ocultarse. Aceleré el paso, entrando en un mercado abarrotado para despistarlo. Cuando pensé que lo había perdido, alguien me agarró del brazo. Era Clara. ¿Qué haces aquí? Siseó. Te dije que tuvieras cuidado. ¿Por qué me diste la llave? Respondí furiosa. ¿En qué está metida Elena? Clara me arrastró a un callejón. No quería involucrarte, pero Elena me lo pidió. Ella confiaba en ti, pero no quería que murieras por esto. Los que están detrás de ella no se detienen ante nada. ¿Quiénes son? Pregunté, mi voz temblando de rabia y miedo. No lo sé todo, pero son poderosos. Gente con dinero, con conexiones. Elena los enfrentó, y ahora está pagando el precio. Clara me dio una dirección en Toledo, un lugar donde Elena podría estar escondida. Es todo lo que sé, dijo antes de desaparecer entre la multitud. No confiaba del todo en ella, pero no tenía otra opción. Tomé un tren a Toledo esa misma tarde, con los documentos escondidos en mi mochila y el corazón lleno de esperanza y miedo. Toledo era un laberinto de calles medievales, con iglesias y sinagogas alzándose en cada esquina. La dirección me llevó a una casa antigua, con una puerta de madera tallada. Llamé, pero nadie respondió. Forcé la cerradura a algo que nunca pensé que haría, y entré. La casa estaba vacía, pero olía a ella, a su perfume, a su presencia. Encontré una nota pegada en un espejo: si estás aquí, es demasiado tarde. Vuelve a casa, Lola. No podía volver. No sin ella. Pasé la noche en la casa buscando pistas, pero solo encontré recuerdos,
una foto nuestra en Cadaqués, un dibujo que le hice en nuestro primer aniversario. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido. A la mañana siguiente Javier me llamó. Había revisado los documentos y estaba listo para publicarlos. Esto va a ser un escándalo, dijo. Pero necesitas salir de Toledo. No es seguro. Ignoré su advertencia. Si Elena estaba en Toledo, la encontraría. Recorrí la ciudad preguntando en bares, iglesias, incluso en el mercado. Nadie sabía nada, pero sus miradas nerviosas me decían que ocultaban algo. Al final del día, exhausta y derrotada, me senté en un banco frente al Alcázar, mirando el río Tajo. Fue entonces cuando la vi. Elena. Estaba al otro lado del río caminando sola, con el cabello más largo y una bufanda cubriendo la mitad de su rostro. Grité su nombre, pero no me oyó. Corrí hacia el puente empujando a la gente desesperada por alcanzarla. Pero cuando llegué, había desaparecido. La visión de Elena al otro lado del río me dejó temblando. No podía haber sido un espejismo. Era ella, real, viva. Pero su desaparición me hizo dudar de todo. ¿Me estaba evitando? ¿O alguien la había obligado a huir de nuevo? Regresé a la casa en Toledo buscando cualquier rastro, pero no había nada nuevo. Solo el eco de su ausencia. Decidí contactar a Javier de nuevo. Le conté lo que había visto, y aunque al principio dudó, accedió a ayudarme. Voy a publicar la historia, dijo. Con los documentos que me diste podemos exponer a esa gente. Pero Lola, esto va a poner un blanco en tu espalda. ¿Y en la de Elena? No me importa, respondí. Si eso significa encontrarla, lo haré. El artículo de Javier salió al día siguiente en un periódico digital independiente. Titulado Corrupción en el corazón de la sanidad, detallaba el tráfico de medicamentos, nombrando a figuras influyentes de Barcelona. Las redes sociales estallaron, y el escándalo llegó a los titulares nacionales. Pero no había mención de Elena por su seguridad, según Javier. Esa noche alguien tocó a mi puerta en el hostal. Era Ana, la amiga de Elena de Madrid. Estaba nerviosa, con ojeras marcadas. Lola, tienes que parar, dijo. El artículo ha enfurecido a las personas equivocadas. Están buscando a Elena, y ahora también a ti. ¿Dónde está ella? Pregunté, mi voz quebrándose. Ana dudó, pero finalmente cedió. Está en Granada. En un piso franco. Pero no puedes ir, Lola. Es demasiado peligroso. No la escuché. Tomé el primer autobús a Granada, con el corazón dividido entre la esperanza de encontrar a Elena y el miedo de lo que podría descubrir. Granada era hermosa, con la Alhambra alzándose majestuosa bajo la luz de la luna, pero yo solo veía las sombras. La dirección que Ana me dio me llevó a un edificio viejo en el Albaicín, con ventanas cerradas y un aire de abandono. Toqué la puerta, y para mi sorpresa se abrió. Allí estaba Elena, más delgada, con el rostro agotado pero inconfundible. Por un momento nos miramos en silencio, como si el tiempo no hubiera pasado. Luego corrí hacia ella y la abracé, llorando. ¿Por qué? Susurré contra su hombro. ¿Por qué me dejaste así? Elena me apartó suavemente, sus ojos llenos de dolor. No quería hacerte daño, Lola. Pero no tenía opción. Si me quedaba, te habrían encontrado. Te habrían hecho daño para llegar a mí. Me explicó todo, cómo había descubierto la red de corrupción, cómo intentó denunciarlo internamente, pero fue traicionada por un colega. Las amenazas comenzaron primero sutiles, luego abiertas, mensajes anónimos, neumáticos pinchados, incluso una nota en nuestra casa en Cadaqués. Por eso huyó, por eso me envió el vídeo. Quería protegerme, aunque eso significara romperme el corazón. No puedo vivir sin ti, dije, mi voz temblando. 6 años, Elena. No puedes pedirme que te olvide. Ella tomó mi rostro entre sus manos, sus ojos brillando con lágrimas. Te amo, Lola. Pero no puedo pedirte que vivas huyendo. Esto no ha terminado.
Ellos siguen buscándome. No me importaba. Por primera vez en semanas, sentía que podía respirar. Estábamos juntas aunque fuera por un momento. Pero la calma duró poco. Esa noche, mientras dormíamos abrazadas en el pequeño piso, alguien forzó la puerta. Elena me empujó bajo la cama, susurrando, «No hagas ruido». Desde mi escondite vi botas negras entrando en la habitación. Una voz masculina, fría y autoritaria, dijo, «Sabemos que estás aquí, doctora. No hagas esto más difícil». Elena respondió con calma, pero podía sentir su miedo. «No tengo lo que quieren. Déjenme en paz». El hombre rió, un sonido que me heló la sangre. «No se trata de los documentos. Se trata de ti. Sabes demasiado». No pude quedarme callada. Salí de debajo de la cama, enfrentándome al hombre. Era el mismo de la cicatriz que me había seguido en Madrid. «Déjala en paz», grité aunque mi voz temblaba. El hombre me miró, sorprendido, y luego sonrió. «Vaya, la pintora. Esto se pone interesante». Antes de que pudiera reaccionar, Elena me empujó hacia la ventana trasera. «Corre», gritó. No quería dejarla, pero el pánico me obligó a moverme. Salté al callejón con el corazón en la garganta y corrí sin mirar atrás. Escuché gritos, un forcejeo y luego silencio. Me escondí en un portal cercano, temblando, incapaz de procesar lo que había pasado. ¿La habían atrapado? ¿Estaba viva? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras marcaba el número de Javier. «Necesito ayuda», sollocé. «La tienen». Javier llegó a Granada en menos de 3 horas, conduciendo a toda velocidad. Me encontró en una cafetería del Albaicín, temblando y con los ojos hinchados de tanto llorar. Le conté todo, el encuentro con Elena, el hombre de la cicatriz, mi huida. Escuchó en silencio, su rostro endurecido por la preocupación. «No podemos ir a la policía», dijo finalmente. «Están comprados. Pero tengo contactos. Gente que puede ayudarnos». «¿Ayudarnos a qué?», pregunté desesperada. «No sé si Elena está viva». Javier puso una mano en mi hombro. «Lo está. Si quisieran matarla, no habrían perdido el tiempo hablando. La necesitan viva por ahora». Sus palabras me dieron una chispa de esperanza, pero también miedo. ¿Por qué la necesitaban? ¿Qué sabían? Javier me llevó a un piso seguro en las afueras de Granada, donde un grupo de activistas y periodistas independientes trabajaban en casos de corrupción. Allí conocí a Marta, una hacker de unos 30 años con tatuajes cubriendo sus brazos. Ella revisó los USBs que había encontrado en el almacén y desencriptó archivos que ni siquiera Javier había podido abrir. «Esto es dinamita», dijo Marta señalando la pantalla. Había correos electrónicos entre directivos del hospital y una empresa farmacéutica, detallando pagos millonarios a cambio de silencio. También había una lista de nombres, incluido el de Elena, marcados como problemas a resolver. «¿Qué significa esto?», pregunté, mi voz temblando. «Significa que Elena era una amenaza para ellos», respondió Marta. «Y ahora tú también lo eres». Decidimos actuar rápido. Marta y Javier planearon filtrar los documentos a medios internacionales, mientras yo insistía en encontrar a Elena. Marta rastreó el teléfono del hombre de la cicatriz usando los datos del USB y descubrió que estaba conectado a una empresa de seguridad privada en Málaga. «Si la tienen, es probable que esté allí», dijo. Tomamos un coche hacia Málaga esa misma noche. El trayecto fue un borrón de ansiedad y recuerdos. Pensé en Elena, en cómo solíamos soñar con viajar juntas, con construir una vida lejos de todo. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano. Llegamos a un polígono industrial en Málaga al amanecer. El edificio de la empresa de seguridad era un bloque de cemento sin ventanas, rodeado de cámaras. Marta hackeó el sistema de seguridad para desactivar las alarmas, mientras Javier y yo entramos por una puerta trasera. Cada paso resonaba en mi pecho como si estuviera caminando hacia mi propio destino.
Dentro encontramos un pasillo oscuro y varias puertas cerradas. En una de ellas escuché un murmullo. Era la voz de Elena, débil pero inconfundible. Forcé la puerta, ignorando las advertencias de Javier. Allí estaba ella atada a una silla, con moretones en el rostro pero viva. Lola. Gritó, sus ojos llenos de miedo y alivio. No tuve tiempo de responder. El hombre de la cicatriz apareció detrás de mí, con una pistola en la mano. Mala idea, pintora, dijo apuntándome. Javier reaccionó primero, empujándome al suelo mientras Marta arrojaba una silla contra el hombre. En el caos, logré desatar a Elena y corrimos hacia la salida. Las sirenas sonaban a lo lejos, Marta había alertado a sus contactos, y la policía estaba en camino, aunque no sabíamos si podíamos confiar en ellos. Salimos al amanecer con el cielo de Málaga pintado de rosa. Elena se aferró a mí, temblando. Lo siento, susurró. Nunca quise que pasaras por esto. No importa, respondí, abrazándola con fuerza. Estamos juntas ahora. Pero no estábamos a salvo. El hombre de la cicatriz había escapado, y los documentos aún no se habían publicado. Javier nos llevó a otro piso seguro, donde planeamos los próximos pasos. Elena me contó todo, cómo había intentado proteger a sus pacientes, cómo se había enfrentado a los poderosos, cómo había sacrificado todo, incluso nuestro amor, para mantenerme a salvo. No puedo perderte otra vez, dije, tomando su mano. No me perderás, prometió, aunque ambos sabíamos que el peligro aún nos acechaba. El piso seguro en Málaga era un refugio temporal, pero no podíamos quedarnos. Los documentos se publicaron al día siguiente y el escándalo estalló en toda España. Los nombres de los implicados aparecieron en titulares y las protestas comenzaron frente al Hospital Clínic. Pero el hombre de la cicatriz y sus jefes seguían sueltos, y cada sombra me hacía temer por Elena. Pasamos los días escondidos, planeando nuestra huida. Javier sugirió ir al extranjero, pero Elena se negaba a dejar España. Si huyo ellos ganan, dijo con una determinación que me recordaba porque la amaba. Decidimos quedarnos y luchar, pero primero necesitábamos pruebas finales para asegurar que los culpables no escaparan. Marta rastreó al hombre de la cicatriz hasta una mansión en Marbella, propiedad de un empresario farmacéutico. Es él, dijo Elena, mirando una foto en el ordenador. Es quien me amenazó. Planeamos una última misión, infiltrarnos en la mansión para encontrar pruebas que conectaran al empresario con la red de corrupción. Era arriesgado, casi suicida, pero no teníamos otra opción. Marta nos proporcionó planos del edificio y desactivó las cámaras, mientras Javier contactó a un fiscal de confianza. La noche de la operación, Elena y yo nos colamos por un jardín trasero. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de las olas cercanas. Encontramos una oficina en el segundo piso, llena de documentos y ordenadores. Mientras Elena revisaba los archivos, yo vigilaba la puerta, con el corazón en la garganta. Encontramos lo que necesitábamos: correos electrónicos, transferencias bancarias, incluso grabaciones de reuniones. Pero antes de que pudiéramos salir, las luces se encendieron. El hombre de la cicatriz estaba allí, con 2 guardias armados. No deberían haber venido, dijo, su voz fría como el hielo. Elena se puso frente a mí protegiéndome. Se acabó, dijo. Todo está en manos de la prensa. No puedes detener esto. El hombre rió, pero su risa se cortó cuando sirenas sonaron a lo lejos. Javier había cumplido, el fiscal estaba en camino con la policía. Los guardias dudaron, y en ese momento de confusión, Elena me empujó hacia una ventana. Saltamos al jardín, corriendo hacia la playa mientras los gritos resonaban detrás de nosotros. Nos escondimos entre las rocas abrazadas, mientras la policía allanaba la mansión. No sabíamos si el hombre de la cicatriz escaparía, pero por primera vez en meses sentimos una chispa de esperanza. Habíamos expuesto la verdad, y aunque el peligro no había terminado, estábamos juntas. Esa noche, mientras el mar rugía a nuestro alrededor, Elena me besó. Te amo, susurró.
Siento haberte hecho pasar por esto. Valió la pena, respondí, porque era verdad. Cada lágrima, cada miedo valía la pena por tenerla de nuevo. Los meses siguientes fueron un torbellino. El hombre de la cicatriz fue arrestado, junto con el empresario y varios directivos del hospital. El escándalo sacudió España, y las reformas en el sistema sanitario comenzaron a tomar forma. Elena y yo volvimos a Cadaqués, a nuestra casita blanca con bugambillas, pero ya no éramos las mismas. El dolor de la separación, el miedo, las noches sin dormir, todo había dejado cicatrices. Pero también nos había hecho más fuertes. Elena dejó la medicina por un tiempo dedicándose a escribir sobre lo que había vivido, mientras yo volví a pintar, llenando lienzos con los colores de nuestra lucha y nuestro amor. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, nos sentamos en la playa como solíamos hacer. Elena tomó mi mano, su mirada más suave que nunca. No sé cómo pagarte todo lo que hiciste, dijo. Arriesgaste todo por mí. No lo hice por ti, respondí sonriendo. Lo hice por nosotras. El camino no fue fácil. Las amenazas disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. Aprendimos a vivir con la cautela, a mirar por encima del hombro, pero también a encontrar alegría en los pequeños momentos, un café por la mañana, un paseo por el pueblo, una risa compartida. Nuestra historia no terminó con un final perfecto, pero sí con uno verdadero. Nos enseñó que el amor no es solo pasión o promesas, es lucha, sacrificio y la valentía de enfrentarse al mundo juntas. Cadaqués volvió a ser nuestro hogar, pero ahora llevaba las marcas de todo lo que habíamos superado. Mientras el mar susurraba a nuestro alrededor, supe que sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntas. Porque después de 6 años, y a pesar de todo, nuestro amor era más fuerte que nunca.